Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo conversatorio del Centro de Capacitaciones Ciclán. Mi nombre es Patricia Moya, fonoaudióloga, parte del equipo directivo, que hoy junto a Mariana Medel y María Luisa Nogales entrevistaremos al fonoaudiólogo Sebastián Lascano, con el cual vamos a hablar sobre fonoaudiología y síndrome de Down. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola a todos, hola a todas las que están uniéndose a este conversatorio. Mi nombre es Sebastián Lascano, yo soy fonoaudiólogo, me dedico al trabajo con población síndrome de Down ya hace casi 3 años y bueno, feliz de estar con ustedes y de que podamos conversar del tema de síndrome de Down. Sebastián, quisiera que nos contaras, ¿cierto? ¿Cómo llegaste tú a la agrupación y cómo, ¿cierto?, te involucraste, ¿cierto? Y te enamoraste, ¿cierto?, de esta área. Bueno, yo trabajo en la agrupación que se llama Down Arcoiris y mi historia con esta agrupación comenzó cuando yo era interno de fonoaudiología en la universidad donde estudiaba. Ahí tuvimos que hacer el proceso de internado en el área de niños, donde teníamos que recurrir a varias partes. Dentro de estas estaba esta agrupación que en aquel entonces funcionaba como una agrupación que trabajaba solo con voluntariados porque en ese tiempo no tenían los recursos para acceder a profesionales pagados. Entonces, después de que ya terminó mi internado y pasaron un par de años y la agrupación obviamente mejoró sus recursos y todo, empezaron a buscar fonoaudiólogos. Ya habían pasado un par de fonoaudiólogas por ahí, pero por razones diversas volvieron a buscar fonoaudiólogos y bueno, postulé y por suerte quedé y desde ahí que feliz de trabajar ahí, feliz de trabajar con los chicos con síndrome de Down, que ha sido un mundo maravilloso por conocer, donde me he dado cuenta que cada niño con síndrome de Down es un mundo diferente en sí. Las familias, conocer sus entornos, sus realidades, es totalmente una experiencia enriquecedora. Oye, Súper. Seba, y te quería hacer una consulta. Las edades de los niños con los que tú trabajas, ¿cuáles? ¿Son preescolares, son escolares, son niños jóvenes? ¿Cuál es tu segmento En de chicos? realidad, nosotros en la agrupación trabajamos con personas con síndrome de Down. Por lo tanto, dependiendo si un niño cumple con los requisitos para entrar a la agrupación, eh, independiente de la edad que tenga, nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a atender. Entonces, en ese sentido, me ha tocado trabajar con población muy pequeñita desde los primeros meses, o incluso el más pequeño que vi tenía 24 días cuando yo lo vi, Oh, y chiquitito. sí, era una cosa exquisita. Y el más grande que me ha tocado ver tiene 16 años actualmente. Entonces, no hay una edad determinada, sino que hay un rango grande donde he pasado por preescolares, escolares, ya gente que está a punto de ser adulta legal, y en realidad ha sido un mundo. Hay de todo en realidad. Igual yo me imagino que debe ser muy diferente el trabajo de estimular a un niño de 24 meses me dijiste, 24 días. 24 días, dijo. Sí, 24 días, y otro niño de 16 años, o sea, es un mundo de diferencia en cuanto al así abordaje es. terapéutico, y me imagino el desafío que debe ser para ti trabajar con ese rango tan amplio de edad en esos niños, porque es totalmente diferente el abordaje terapéutico que se hace, Sí, ¿cierto? la verdad que sí, ha sido un reto, ha sido un constante estudio, porque obviamente las necesidades que va a tener un niño recién nacido a un niño que ya es casi un adulto son totalmente diferentes. Además, la forma en que responden, la forma en que los resultados se ven en la terapia son totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí, ha sido un reto, pero por suerte ha salido todo súper bien, y lo más importante es que los niños muestran resultados y que las familias están súper contentas, y teniendo a los familiares contentos, logramos que se adhieran a la terapia y que nos apoyen también, que eso es súper importante. Súper. Seba, cuéntanos un poco de esto, porque el trabajar con un rango tan variable en edad implica trabajar quizás con otros profesionales a la par.
cómo es el equipo que forma esta fundación y el equipo con el que tú trabajas. Sí, exactamente como dices tú, se necesita trabajar con otros profesionales. Aquí hay que tener súper claro que independiente de las habilidades que uno tenga como profesional, debido a las características del cuadro y del síndrome en particular, es súper importante el apoyo de diferentes áreas porque estos chicos van a tener dificultades en muchas áreas. Por lo tanto, uno no puede pretender trabajar solo y lograr resultados, es muy difícil. En ese sentido, en la agrupación hoy en día contamos con fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología y educación diferencial. Kinesiología, eso sí, atiende primera infancia hasta el año y medio, 2 años, o en realidad hasta que logran la marcha, porque solamente por un tema de que la demanda de niños que necesitan apoyo es muchísima. Entonces, por un tema de recursos también, finalmente se decidió hacer ese corte para poder dar cabida a todos los demás. Sebastián, Dígame. te quería hacer una consulta. Al ser fundación, ¿cierto? La fundación siempre cumple un rol de vinculación con el medio. Cuéntame, ¿cómo ustedes a través de la fundación tratan de cumplir, ¿cierto?, con este rol? Mirado, ¿cierto?, desde el enfoque, ¿cierto?, que es más holístico, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, principalmente nuestro rol como terapeuta de estos chiquillos ha sido abordar todas las áreas o ayudarlos en la mayor cantidad de áreas posibles dentro de su vida. Por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho un par de charlas con la comunidad, con las familias de los niños con síndrome de Down, como para clarificar algunas cosas, sobre todo con las familias que son nuevas, que tienen hijos recién nacidos con síndrome de Down, que llegan a este mundo y es un poco caótico porque o tienen demasiada información que viene de internet o de familiares que quieren ayudar, pero en realidad finalmente terminan atorando con tanta información, o no conocen nada. Entonces aquí hay que hacer como una bienvenida donde tenemos que aconsejar y guiar un poco. Y también en el caso de los niños que ya llevan más tiempo con nosotros, empezar a abordar otras áreas, como por ejemplo son las áreas escolares. Y ahí nos ha significado hacer reuniones con los equipos de los colegios, ir a los colegios, ver el trabajo que se hace con los chiquillos para buscar objetivos comunes de trabajo y poder hacer un trabajo vinculado con los entornos escolares para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Porque de otra forma, si en el colegio trabajan A y nosotros trabajamos B, se pierde un poco el sentido de la terapia y del progreso que pueda tener este niño. Seba, y con respecto, porque tú hablas que esto es una fundación, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo ustedes se mantienen? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de las personas que van a la fundación? ¿Quién lo financia? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? Bueno, técnicamente el rol no es de fundación, sino que es de agrupación. Por Es de lo tanto, ya. sí, por lo tanto, el principal apoyo económico que tiene esta agrupación viene de parte de la municipalidad. En este caso, la municipalidad de Maipú, que es donde está ubicada la agrupación. Entonces, eso implica que la agrupación tiene que dar cabida a los niños dentro de la comuna de Maipú. Lamentablemente, por esta razón, hemos tenido que dejar a algunos niños afuera porque no podemos ingresarlos a la agrupación porque eso significaría caer como en un error y poder perder este apoyo económico que es súper importante. Y bueno, además los padres de los niños tienen un costo muy, muy, muy económico de las terapias, y también se hacen eventos, se hacen, por ejemplo, bingos, bailes y cosas así también para poder adquirir recursos. Entonces, finalmente, como de todos lados se trata de sacar algo, pero el principal sustento es gracias a la municipalidad. Seba, nosotros publicamos en nuestro Instagram de Ciclán unas preguntas abiertas para que la gente pudiera comentar y hacer todas las preguntas que tengan. Y entre Perfecto. ellos nos preguntaban, en verdad te preguntaban a ti, ¿qué tan probable es que un menor de 5 años logre tener lenguaje? Bueno, principalmente en el síndrome de Down se ha visto que el lenguaje se forma o tiene un tramo un tramo de explotar, por así decirlo, o de ocurrir
entre los 2 años y hasta los 5 años he leído en algunos casos. Por lo tanto, el tramo es grandote, ¿ya? Hay un desfase, no tan solo, o sea, el desfase que hay es muy grande, por lo tanto, a los 5 años podría ocurrir. Pero más allá de que ocurra o no ocurra, lo importante es ver qué funcionalidad le va a dar el lenguaje oral a este niño. Porque si en 5 años no ha hablado, ¿hasta cuándo más sigo empujando o sigo intentando que hable? Entonces también de repente uno, ahí como terapeuta, quizás soltar el objetivo principal, si es que lleva mucho tiempo intentándolo y no ocurre, y tratar de conversar con las familias porque ellos son los principales, como son los que más ansiosos están con que el niño hable, que ese es como el principal rol que tiene el fonoaudiólogo para ellos. Entonces de repente explicar que a lo mejor si el niño no habla, no es tan importante como que se comunique. Y ahí la comunicación alternativa aumentativa es una excelente herramienta porque se ha visto que no tan solo ayuda a la comunicación, sino que también va a fomentar el lenguaje si es que dentro de esta comunicación damos las instancias para que el lenguaje eventualmente se pueda desarrollar. Entonces, más allá de que si a los 5 años va a lograr o no va a lograr el lenguaje, es qué tan importante va a ser el lenguaje para ese niño, si es más o menos que la comunicación, que creo yo que es lo más importante. Perfecto, entonces estás diciendo que como estrategia de intervención, una de las estrategias de intervención sería la comunicación alternativa, ¿cierto? Alternativa y Sí. aumentativa. Exacto, sí. Obviamente, bueno, esto lo vamos a ver en el curso que vamos a tener el día viernes, pero a grandes rasgos es una alternativa que hay que considerar porque dentro del mundo de los niños con síndrome de Down vamos a ver que hay niños que al año y medio, 2 años, logran decir sus primeras palabras y hay otros, como a lo mejor le pasa al caso de la persona que preguntó, que teniendo 4 o 5 años todavía no dicen su primera palabra, entonces ahí hay que hay que tener otra opción de tratamiento y no seguir empujando con algo que a lo mejor no está resultando. Claro. También nos preguntaban hasta qué edad prevalece más o menos el TSH en personas con síndrome de Down. Ya, esa pregunta es un poco compleja en el sentido de que ese nivel, o sea, esa afectación en particular en los síndromes de Down es súper marcada y es algo que no necesariamente se termina solucionando en un 100%. Hay estudios que identifican que el desarrollo fonológico de los niños con síndrome de Down obviamente tiene un desfase importante, pero se han hecho observaciones que hasta los 10, 11 o 12 años todavía hay dificultades en esta área. Entonces, probablemente cuando lleguen a la edad adulta, los avances que se logren tener en estas personas sean muy poquitos. Por lo tanto, si tenemos un chico que tiene un problema de esa índole, lo más probable es que si el problema es muy grandote, le va a quedar para el resto de la vida adulta, por así decirlo, pero lo que hay que buscar es que se aminore lo más posible y buscar la funcionalidad. Pero no hay una edad determinada en que yo pueda decir, ya hasta aquí se ha visto que los niños tienen esa dificultad. No, es uno de los niveles más afectados en el síndrome de Down y por lo tanto su nivel de afectación en tiempo es hasta adolescencia e incluso un poco más. Súper, Seba. Estaba leyendo acá porque igual hicieron varias preguntas. Preguntan si se utiliza la terapia motora oral. Ya, la terapia motora oral, yo personalmente no he tenido la oportunidad de utilizarla porque debido a las dificultades o sea, en realidad debido a la población que atiendo o la forma en que la atiendo, porque yo personalmente tengo solo 45 minutos a la semana para trabajar con ellos y para trabajar una terapia que necesita harto apoyo, que necesita harto manejo, necesito obviamente más de una sesión a la semana o necesito el apoyo de la familia. Y de repente las familias no logran cooperar, pero no porque no quieran, sino que porque hay cosas que son muy específicas de nosotros los terapeutas. Entonces, en ese sentido, la terapia me imagino que sí se utiliza y que sí se puede utilizar en este tipo de población, pero en específico hay que analizar bien caso a caso, porque obviamente no todos van a ser candidatos a este tipo de terapia. ¿Ya? De todas formas, en el curso vamos a revisar bien las condiciones o las características que tienen estos niños a la evaluación fonoaudiológica y ahí vamos a poder determinar cuáles podrían ser los candidatos o no para ciertos tipos de terapia.
Tú tengo entendido que tú tomaste el curso de PROM, ¿cierto? Sí. Uno de los niveles. ¿Te ha servido PROM para llevarlo a los niños con síndrome de Down? ¿O Muchísimo, muchísimo. no? ¿Sí? Sí, sí, porque en particular los niños con síndrome de Down necesitan harto apoyo desde varias áreas, o sea, necesitan harta entrada visual, harta entrada táctil, porque de repente en habilidades auditivas no tienen no tienen tan desarrollada esa habilidad. Entonces, de hecho, lo visoespacial es como lo que mejor tienen desarrollado. Y el prompt, además, como les da esta información táctil, resulta ser una herramienta súper útil. Lo otro que me ha resultado también útil del prompt es que al trabajar con palabras y más que con sonidos aislados, logro funcionalidad en el niño porque logro que utilice las mismas palabras que utiliza en su día a día o que los padres me dicen, mira, esto es lo que yo creo que está queriendo decir y esto es lo que vemos que dice en la casa. Por lo tanto, yo me agarro de eso y hago una terapia que sea súper funcional con algo súper particular que es el prompt. Perfecto. Sebastián, desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Que sabemos que la población y el universo es variado, pero siempre se da un promedio de acuerdo, ¿cierto?, a las características clínicas que presentan los usuarios. ¿Cuáles podrías decir tú que son las fortalezas y las debilidades, ¿cierto?, que podríamos encontrar en los niños con síndrome de Down? Bueno, la principal debilidad y que es genérico a todo niño con síndrome de Down es la poca flexibilidad mental que tienen estos chicos. Eso en general dificulta harto cualquier tipo de trabajo con ellos porque cuesta que adquieran habilidades y que las logren generalizar. Me ha pasado en mi práctica o en mi quehacer profesional que estos chicos tienen, por ejemplo, un sistema inmune que es de mayor cuidado que el de un chico con desarrollo neurológico típico. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, periodos de invierno, donde estos chicos son súper factibles de tener alguna enfermedad respiratoria, por lo general pierden un par de sesiones por cuidarse o por prevenir este tipo de enfermedades. Y en esas 2 o 3 semanas que no nos vimos, se nota al tiro que hay un cambio y hay un retroceso. Y principalmente es por esto, porque cuesta que se adquieran las habilidades y cuesta que se generalicen y que queden. Se necesita mucho trabajo. Y respecto de las fortalezas, bueno, lo visoespacial, que sirve mucho apoyo visual, mucha lámina, mucha comunicación alternativa aumentativa o mucho apoyo de imágenes para lograr ciertos objetivos. Eso ha servido mucho y cuando uno les da una estructura en base a imágenes, ellos responden súper bien y creo que esa es una muy buena estrategia para aplicar independiente del contenido que yo quiera trabajar, sino que en el general de la terapia, si yo tengo este apoyo detrás que como en imágenes, funcionan bastante bien. Seba, desde Facebook, Tamara Elgueta pregunta si recomiendas el método Baby Sign en usuarios con síndrome de Down. Mira, personalmente no he hecho el curso de Baby Sign. Sí, obviamente he leído mucho y me he instruido mucho eso porque sé que es un programa que es súper conocido, sobre todo en el mundo de los niños con síndrome de Down. En particular, los niños con síndrome de Down, como tienen muchas habilidades visoespaciales, son muy buenos para el tema de los gestos. Yo he visto usuarios que han pasado por etapas de Baby Sign y yo después en la consulta los veo y tienen estas señas. Entonces, para una primera instancia de comunicación inmediata es súper bueno, porque la mamá baja la ansiedad, el niño baja la ansiedad, la frustración porque se logra comunicar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque como estos niños tienen esta inflexibilidad, tienden a quedarse en la seña y después cuesta mucho sacarlos de ahí o mucho hacer que se muevan hacia el lenguaje oral, aún pudiendo tenerlo. Porque yo logro que diga la palabra, que logre la expresión oral, pero en el cotidiano cuando lo vamos a usar, terminan usando la seña de nuevo. Entonces también hay que ser como súper criterioso, ¿qué les vamos a enseñar con esta seña? ¿Qué necesito que logre comunicar en una etapa inmediata? Y lo demás a lo mejor no es necesario y lo puedo estimular desde otra área para que finalmente el lenguaje oral no sea desplazado, sino que finalmente sea potenciado. Por eso es lo que yo he visto, al menos con Baby Sign. Pero sí hay estudios y hay harta información que avalan el programa.
solo que desde mi experiencia recomiendo que sea tomado con cuidado y siempre con el apoyo de un profesional al lado para ir viendo la evolución y que finalmente el programa sea un apoyo. Súper. Acá preguntan cosas un poco más específicas de cómo ayudar a un niño de 2 años con síndrome de Down para estimular el lenguaje y comunicación. Pero me imagino que, como en todo paciente, en todo usuario, el cómo hacerlo o el qué hacerlo va a depender en qué nivel esté, en qué evaluación inicial lo puedas encontrar para sugerir alguna idea, ¿o no? Exactamente. Todos los pacientes, bueno, en el general me imagino que a todos los que trabajamos con diferentes poblaciones nos pasa que dentro de una población hay un mundo. Por lo tanto, todos los niños, en mi caso, todos los niños con síndrome de Down son diferentes. Ya, si bien hay características que se parecen, desarrollos que son similares, los contextos hacen que sean muy diferentes. Por lo tanto, cuando yo evalúo a un chico con síndrome de Down, también tengo que evaluar su contexto para ver cuáles son las posibilidades de estimulación que va a lograr en la casa, los ambientes que tiene, los elementos. Por lo tanto, así como una receta de cocina que yo pueda decir, mira, haz esto y te va a resultar, efectivamente hay que evaluarlo primero y si bien hay cosas que son generales, perdón, y que pueden apoyar, lo principal es a raíz de la evaluación que obtengamos de este niño, poder dar herramientas que realmente le van a servir y que no van a ser tan genéricas que finalmente no veamos avance. A propósito de eso, Seba, tú el viernes vas a hacer el curso, ¿cierto? ¿Vas a entregar alguna información de cómo intervienes tú en los niños? ¿Vas a entregar algún tip para los participantes? Sí, esa es la idea, entregar tips respecto de la intervención y del manejo con estos chicos a nivel general, obviamente, y dentro de lo particular, tratar de ver las cosas que más se ven en el síndrome de Down y que les puedan ayudar, que esa es la idea, que el manejo vaya acompañado de algunas herramientas o algunos tips que les puedan servir en base también a la población que ellos estén viendo, a la edad o algunas otras cosillas que vayamos viendo en el curso en particular. Con respecto al curso, Cindy pregunta si es bajo esta misma metodología de pregunta y respuesta. No, el curso que va a hacer Sebastián el día viernes es en base a una presentación de él que tiene un programa donde habla primero generalidades del síndrome de Down, luego un poco de la evaluación y luego un poco de intervención. Y durante toda la presentación claramente está abierto a responder preguntas. Claro, porque es a través de la plataforma Zoom en que uno puede perfectamente hablar y la idea es que sea también interactivo, porque también no es estar hablando en un computador. Yo he hecho clases en la universidad y hablar en los computadores re fome, pero Exactamente. es mucho más entretenido cuando es interactivo, cuando la gente pregunta o cuando la gente cuenta su propia experiencia también, porque eso es importante, de repente retroalimentarse con la gente que ha tenido experiencias muy diversas a lo largo de su carrera, también es rico, es enriquecedor para uno como terapeuta y también para las personas que están tomando el curso. Por lo tanto, si la pregunta es si es solamente que él va a hablar, no, pero tiene claro, ¿cómo se dice? Ordenado la metodología que va a aplicar, pero dentro de la metodología está el interactuar con los participantes, que es lo que nosotros eso es lo que proponemos en nuestros cursos, que sea como interactivo. Sí, exacto. Esa es la idea que yo tengo. O sea, dentro del curso, por supuesto, tengo que dar un marco teórico de referencia de lo que es el síndrome de Down y como de lo que vamos a hablar. Pero la idea también es escuchar a la gente, poder ayudarlo o poder escuchar sus vivencias, como decías tú, y así finalmente que todos los que estamos participando del curso nos podamos ver retroalimentados y podamos aprender cosas respecto de la temática que vamos a tratar. Seba, con respecto a esto que hablaste de la inflexibilidad mental, Dani pregunta, en el síndrome de Down, lo que más afecta el habla, ¿se podría decir que es esta inflexibilidad mental o sea lo cognitivo? Lo que pasa es que en el síndrome, lo cognitivo sí o sí va a afectar muchas áreas.
porque la cognición está a la base de muchos elementos y muchas habilidades. Ya, de hecho, si nos vamos así como ya a las habilidades mentales propiamente tal, dentro de las habilidades mentales superiores va a estar el lenguaje y, por supuesto, va a estar mermado en el síndrome de Down, pero dependiendo del tipo de discapacidad intelectual, vamos a ver que la afectación puede ser muy grandota o puede ser no tanto. ¿Ya? De hecho, hay personas con síndrome de Down o niños con síndrome de Down que tienen un muy buen desarrollo del lenguaje en cuanto a niveles morfosintácticos, en cuanto a niveles fonológicos que son bastante funcionales. Compararlos con la norma para mí no tiene mucho sentido porque son poblaciones diferentes. Por lo tanto, más que hacer esa comparación es ver si tiene funcionalidad y se logra desenvolver en un ambiente en particular. Sí, hay muchos niños que logran hacer eso y no necesariamente van a ser todos iguales, o si tiene una afectación cognitiva, no necesariamente quiere decir que su lenguaje va a estar terriblemente afectado, sino que va a depender de sujeto a sujeto y también obviamente de muchas cosas, como por ejemplo la estimulación que se dé, la edad en que se empieza a intervenir, los factores ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, así como una receta de cocina donde yo diga que si tenemos estos ingredientes va a ocurrir este resultado, no, no es tan así, va a depender de muchos factores. Han empezado a preguntar harto, Seba, con respecto a tu experiencia con cosas puntuales. Por ejemplo, ¿qué opinas de la participación en PIE de chicos preadolescentes, 12 años, en cursos como un segundo o tercero básico? Bueno, lo que pasa es que en general, si nos vamos a como la constitución de la educación y de lo que son los proyectos PIE, o sea, no quiero meterme en la pata de los caballos, pero sí creo que es importante mencionar que de repente los colegios están muy enfocados al logro de ciertas cosas o al logro de ciertos como medidores, y esos son números. Por lo tanto, ahí se pierde un poco la capacidad de decir, oye, este niño en particular necesita otras cosas. Entonces, también la capacidad de acción que tienen los colegios PIE, de repente no es tanta, pero es porque el colegio está diseñado así, la educación está diseñada así. Entonces, me parece por un lado excelente que ese niño tenga una posibilidad de hacer algo, pero siempre y cuando, aunque sea en el curso que esté trabajando de manera correcta, que lo estén apoyando, que esté haciendo cosas que le signifiquen un impacto positivo en su funcionamiento y en su funcionalidad general, y que no sea tenerlo en un curso solo porque ahí van a haber más tías que lo puedan cuidar. Que lamentablemente he visto experiencias así donde niños están en los colegios solo porque necesitan cubrir un número nomás, una ficha. Con respecto a esto mismo, Francisca Pinto menciona la palabra inclusión. Gran palabrota. He discutido mucho en general con muchas personas el tema de la inclusión. De hecho, yo ahora estoy haciendo un magíster que se llama Neurociencias para la Educación, y estoy con mucha gente del área de la educación, y ahí hablar del tema, cuando hemos hablado del tema de la inclusión, nos damos cuenta que faltan muchas cosas en realidad para la inclusión. ¿Ya? Por ejemplo, desde mi experiencia, buscando cifras alguna vez para hacer una clase, me di cuenta que no hay cifras reales de discapacidad en Chile. O sea, sí hay, pero se abarcan todas las discapacidades como un gran número. Pero esas discapacidades puede ser gente que tuvo accidentes como gente que tiene discapacidad intelectual. Entonces está todo mezclado, ni siquiera sabemos qué cosas se están pasando realmente. Y de ahí en adelante, si queremos inclusión, ¿cómo podemos incluir a un universo de personas que ni siquiera conocemos? Entonces, sí hemos mejorado mucho, y se ha mejorado mucho porque las personas y los profesionales en general, yo siento que cada vez están mejor preparados, y en realidad cada vez hay más herramientas para poder prepararse. Cursos, charlas, capacitaciones, y los profesionales han tenido o hemos tenido esa motivación por seguir aprendiendo. Pero el sistema no sé si ha cambiado tanto, porque hay mucho que hacer,
y la inclusión yo creo que ocurre en entornos más particulares que en entornos más generales. De hecho dice, Carmen, exacto, en pie el objetivo curricular prima por sobre el funcional. Nuestra constante lucha en un sistema educacional. Sí, yo alguna vez tuve una experiencia con un equipo PIE donde fuimos a hablar por una niña que teníamos en la agrupación y todo el equipo PIE súper receptivo, súper interesado en nuestro trabajo, nosotros en el de ellos, y como que las parejas de profesionales nos llevamos súper bien, yo con la fonoaudióloga, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, pero la directora del PIE, del equipo PIE, era súper intransigente en que ella necesitaba resultados tangibles que pudiera medir. Y ahí tuvimos como, no una discusión, pero sí tuvimos una diferencia de ideas donde nosotros decíamos que no podíamos finalmente ceder frente a eso porque no eran objetivos reales para esta niña necesitaba otras cosas. Y bueno, me imagino que esa es la realidad de varios colegios PIEs donde no, sin ánimo de culpar a nadie, para mí no hay culpables, pero el sistema se ha creado así, entonces de repente uno como profesional, y yo sé que colegas que trabajan en PIE tratan de darle la vuelta a eso, pero entiendo que de repente es difícil por el sistema en sí. Sí, la verdad es que este tema es como bien controversial, porque obviamente se tiene que cumplir, ¿cierto?, con los requisitos mínimos de la educación parvularia o la educación básica. Hoy en día, ¿cierto?, con la nueva incorporación del currículum en prebásica te permite un poquito más ser un poco más flexible para mover al niño, ¿cierto?, dentro de los contenidos mínimos que debe adquirir. Pero la básica todavía es mucho más rígida y eso obviamente impide, ¿cierto?, que trabajemos y apuntemos más hacia lo funcional y obviamente sigue primando, ¿cierto?, lo curricular porque te siguen midiendo, ¿cierto?, por los cuantificadores. Pues igual todavía es más complejo bajo ese tema. Seba, hay una pregunta que dice que en lo práctico o en tu experiencia, ¿cierto?, ¿qué te ha resultado mejor? ¿Una terapia estructurada, ¿cierto?, o una terapia más flexible? Bueno, por las condiciones en las que yo trabajo en la agrupación, donde veo a estos chicos una vez a la semana a cada uno, sí o sí tengo que aprender a flexibilizar porque dependiendo de muchas situaciones, de repente estos chicos, por ejemplo, no van a aparecer por temas médicos y cosas así. Entonces, ahí sí o sí hay que saber flexibilizar. Sin embargo, el ser estructurados dentro de la sesión sirve mucho para darle una estructura mental o ayudarle en la estructura mental a estos niños y finalmente que colaboren con lo que va a pasar porque tienen una estructura de lo que ya va a pasar. Ya que ahí estoy como adelantándome un poco que voy a hablar un poco de la anticipación también en el curso, pero es súper necesaria y es súper importante. Y ahí yo me he dado cuenta que de cierta forma estos chicos, a uno como profesional, le exigen ser súper cuadradito con lo que quiere lograr, con lo que está trabajando, con los objetivos de cada actividad que quiere lograr e incluso con cómo uno ordena el espacio de trabajo. Pero por las características del entorno donde se mueven mis usuarios, sí, de repente hay que saber flexibilizar un poco dentro de los objetivos y de las sesiones o de las terapias en general. Súper. Seba, con respecto al síndrome de Down, me imagino que deben haber ciertas concomitancias, ciertas características básicas. Y con respecto a eso, María Paz trata de abordar y preguntar algo al respecto, porque nos menciona, en verdad ella pregunta directamente tips para trabajar con un niño con TDAH y síndrome de oposicionista desafiante. En verdad, esto va más dirigido como directamente a terapia, pero yo te quería preguntar, ¿qué tan frecuente es ver estas características en niños con síndrome de Down? La verdad, en mi experiencia no es tan frecuente. Yo tengo un chico o sea, tenía dos chicos porque uno ya no está en la agrupación, pero uno tenía esta condición de TDAH y el otro era desafiante oposicionista.
pero eran personas diferentes. Entonces, los dos mezclados nunca lo he visto, pero sí, bueno, en realidad yo creo que eso tenemos que verlo en el curso, porque hay hartas cosas que explicar respecto de cómo analizar esos chicos y cómo hacer el trabajo y cómo abordarlo. Sin embargo, así como un tips general, hazte muy amiga a la persona que escribió de los terapeutas ocupacionales, porque al menos en algo nos van a ayudar en la regulación de ese niño, y ahí cuando ese niño está regulado, de repente, aunque sean 10 minutos de trabajo, van a ser 10 minutos que la información entró y que la información se recibió. Después quizás los otros minutos no van a ser tan productivos, pero al menos eso sirve harto como para las cosas súper puntuales que uno quiere trabajar. De hecho, nosotros en la agrupación también hemos ordenado un poco los horarios de los chicos en base a eso, a quién lo ve primero, quién lo ve segundo, qué cosas necesitamos que se aprendan, que se trabajen, porque como les decía hace un rato, es súper difícil lograr avances trabajando uno solo. Se necesita mucho un equipo de trabajo. Sebastián, hoy en día con todo este tema, ¿cierto?, de la pandemia y obviamente que estamos trabajando mucho desde la casa, la teleterapia, cuéntanos un poco cómo lo están abordando ustedes, ¿cierto?, desde la agrupación para la atención de los niños que asisten a la agrupación. Ya, en general, antes de cuando ya empezó esto de hacer marcado que íbamos a tener que trabajar desde la casa, nos pusimos a estudiar un poco acerca de la teleterapia, porque llegar y hacerlo sin tener los conocimientos nos parecía un poco incorrecto. Entonces, dentro de lo que encontramos es que sí tiene buena evidencia que avala la teleterapia, pero faltan estudios como hecho en poblaciones grandes respecto de la fonoaudiología al menos. Pero por lo menos los estudios que se han hecho en poblaciones pequeñas permiten esto, entonces en ese sentido nosotros ya lo intentamos. Pero dentro de la teleterapia hay varias cosas que influyen, y entre eso está el contexto familiar, porque hay muchos niños que de repente son familias que viven, no sé, 5 personas en una casa donde hay un puro computador, entonces la teleterapia quizás no es muy adecuada. Pero dentro de los que logramos hacer, yo personalmente he tenido variados resultados. He tenido muy buenos donde el niño logra poner atención, obviamente siempre con un adulto que lo esté guiando y que esté cuidando que esté haciendo la actividad y que lo ayude y lo guíe, pero hay otros niños que definitivamente los papás terminaron por optar por dejar un poco la teleterapia de lado, porque los niños no responden. Es difícil como tienen esta inflexibilidad mental, es difícil que interactúen frente a un computador, porque ven el computador como un computador. Por lo tanto, van a ir a tocar las teclas, van a ir a buscar la pantalla, van a ir a querer apretar otra cosa. Entonces es difícil que pongan atención a lo que la otra persona detrás de la pantalla les esté pidiendo. Pero con las herramientas adecuadas y con el entrenamiento parental adecuado, sí se pueden lograr resultados. De nuevo, de caso a caso hay que analizarlo, porque son todos los chicos diferentes, pero sí se puede hacer algo. Sobre lo mismo, caso a caso, acá Laura nos menciona un caso de una alumna que tuvo de 15 años con síndrome de Down, que según los datos que le entregaron, fue sobreestimulada y por esto involucionó. Este es el dato que nos da ella, pero más allá de analizar este caso, ella pregunta cómo se sabe cuánta estimulación es buena o cuánto es lo necesario, cuánto es lo mínimo recomendado para esta población. De nuevo, no es una receta de cocina que yo te pueda decir, agrega tantas sesiones y con eso, dependiendo el tipo de afectación, va a estar bien. Uno tiene que ir viendo y las evoluciones que tiene su usuario. Entonces, en ese sentido, mientras sigan habiendo progresos, mientras sigan habiendo logros, la terapia demuestra que sirve y está bien. Pero si el niño deja de aprender, si el niño deja de cooperar, si el niño deja de tener avances en positivo, a lo mejor hay que replantearse o abordar otros objetivos o ver hasta qué funcionalidad le vamos a dar, porque de repente en estos chicos
lo que vamos a buscar va a ser la funcionalidad. No que cumplan una norma, porque lo que queremos es que logren ciertas habilidades para que ellos puedan ser independientes y para las cosas que la familia estime conveniente. Por lo tanto, en base a eso, ver, ¿se está cumpliendo la funcionalidad? ¿Está demostrando mi terapia avances? Y por lo tanto, ¿vale la pena que yo siga trabajando con él? Y en ese sentido, ahí uno puede determinar si la estimulación está siendo correcta, ¿ya? Pero así como una sobreestimulación, yo nunca he visto un niño que esté como sobreestimulado, porque tendría que ser un niño que está todos los días en terapia y, no sé, yendo a diferentes partes. No, Lo que perdona, sí, diga, perdona, porque más que eso me llama la atención que digan que ha estado sobreestimulado, pero que tuvo una involución. ¿Puede claro, existir eso? ¿Puede existir que esté sobreestimulado, pero que haya una involución? Porque me suena más que cuando un niño involuciona es porque hay algo más de base, exactamente. algo está, algo fisiológico está pasando en el niño por Sí. el cual está involucionando. Mm, A ver, yo no trabajo con síndrome de Down, pero cualquier niño que me dicen que está involucionando, yo pensaría en otra hipótesis diagnóstica más que por una hiperestimulación. No sé, hablo desde la ignorancia, por favor, esto es un conversatorio. Sí, pero tiene sentido, porque de hecho yo lo que he visto es que de repente familias con niños pequeños con síndrome de Down, sobre todo papás primerizos, que su primer hijo nació con síndrome de Down y que es el primer síndrome de Down de toda la familia, en esta ansiedad de querer ayudar a su hijo y en estas ganas de querer aportar a su hijo, lo inscriben en la agrupación, lo inscriben se buscan otras terapias, le mandan terapeuta a la casa, lo inscriben en talleres, lo inscriben en cosas. Entonces ahí tenemos un niño que está sobreestimulado, pero lo que yo veo en esos niños es fatiga, es cansancio, porque están súper cansados de ir de un lado para otro, no tienen tiempo de descanso, están todo el día con adultos extraños que les hablan, que les cantan, que los mueven. Entonces de repente el niño también necesita, obviamente dependiendo de la edad, pero también los niños aguantan hasta cierto punto. Entonces una sobreestimulación puede causar fatiga, cansancio, que el aprendizaje se detenga porque el niño está tan cansado que no está absorbiendo conocimiento. Pero como dices tú, que haya una involución, ahí hay algo más que habría que averiguar, porque quiere decir que hay pérdida de habilidades que se habían logrado, hay pérdida de cosas que se habían logrado. Entonces, una sobreestimulación por cansancio, a lo mejor, claro, se detiene todo, pero de ahí a que retroceda, claro, efectivamente habría que analizar qué está pasando. Claro. Claro, de hecho, el caso puntual decía que no le escuchó su voz. Después de esto dejó de escucharle un poco la voz con respecto al habla. Entonces, ahí también va de la mano con este equipo multidisciplinario con el que tú mencionaste que trabajabas y que sabes un poco el rol de un psicólogo acá que apoya a la familia y apoya un poco al niño, ¿no? Eh, sí, no, ¿qué edad mencionaste que tenía ese No niño? mencionó, Ya, sí, 15 años. 15 ya. años tenía esta Eso te chiquitita. iba a decir. Lo que pasa es que la adolescencia en los síndromes de Down es un poco extraña, de hecho es súper marcada. Entonces, ahí también vamos a tener chicos que entran en la adolescencia, pero full adolescentes, y no hablan, y no quieren hacer cosas, y no participan, y además como son inflexibles, cuesta más sacarlo de estos estados emocionales, y ahí se necesita mucho apoyo psicológico, como dices tú, para la familia, para cómo abordar a este chico, y también para el niño, cómo trabajar ciertas temáticas. Entonces, si hay una involución en cuanto al uso que está teniendo del lenguaje, en cuanto a manifestaciones que son más de tipo psicológica y que además hacen sentido con un periodo de adolescencia, quizás por ahí se pueda explicar, porque hay algo más fisiológico, como decía Mariana, que tiene que ver con un periodo de adolescencia, y también puede ser algo más psicológico, sobre cómo se está abordando esta adolescencia en la casa, o alguna dificultad en particular que esté pasando en la casa que a lo mejor lo puede estar afectando de sobremanera. Sí, eso es muy importante, siempre tener como un amplio conocimiento del usuario, del paciente y saber qué otros aspectos pueden estar afectando. Quizás no es propiamente tal, quizás sí, pero siempre es muy bueno saber todos los aspectos que se abarcan. Con,
Con respecto, de hecho, a la intervención fonoaudiológica, Estefanía dice, aspectos cognitivos, comunicativos, de habla y lenguaje son los principales. Me parece súper atingente que el criterio sea funcional y te agradece por este conversatorio. O sea, primero que todo, gracias a las personas que me invitaron a formar parte de esto, yo feliz de estar acá, así que nada, un placer hacer este conversatorio. Y respecto de los objetivos que ella ha planteado, de los contenidos que ella plantea, de nuevo, va a depender de caso a caso, porque si tenemos un chico con síndrome de Down que tiene un déficit intelectual muy, muy grandote, obviamente vamos a tener que dejar algunas cosas de lado y buscar funcionalidad. ¿Ya? Si tiene una afectación, por ejemplo, en deglución, que es muy grandota, y que necesitamos que este niño se siga alimentando y siga creciendo en peso y en talla, porque es lo que tiene que hacer, a lo mejor vamos a dejar algunas cosas de lado. Entonces, de nuevo, de usuario a usuario, vamos a ver lo que la evaluación nos reporte, lo que el niño necesite para desenvolverse en sus entornos más próximos, ya sea en su casa, en colegio, con amigos, etcétera, etcétera, lo que los padres también esperen de la terapia, porque ellos conocen a su hijo y ellos saben lo que su hijo necesita. Obviamente uno como profesional aconseja, pero ellos viven con él y lo ven todos los días, por lo tanto también tienen algunas esperanzas y algunos deseos para ese niño que uno también tiene que ir dialogando y tiene que ir considerando. Entonces, así como receta de cocina, que esos son, no se puede decir fehacientemente que para todos va a ser eso. Hay que ir viendo caso a caso. Sebastián, hay una pregunta acá de Tamaranga Mielina. Si ustedes como equipo trabajan el tema de la exploración de la sexualidad en los chicos adolescentes. Sí, lo hemos trabajado por temas de recursos y de tiempo, no lo hemos trabajado tan directamente en este último año con los chicos porque hasta el año pasado había un psicólogo en la agrupación y ahí se abarcaba más directamente con él. Pero sí lo que hicimos este año, o a finales del año pasado, a propósito de toda la contingencia nacional que estaba ocurriendo con todos los cambios sociales que habían, hubo que hacer adaptaciones de horario, adaptaciones ¿cómo se llama?, de terapias y todo eso, y dentro de eso nos dimos el tiempo de hacer talleres para las familias de estos chicos con síndrome de Down. Y dentro de estos talleres abarcamos la sexualidad, sobre todo para las mamás o los papás de niños que estaban en esta edad adolescente. Porque sí es importante abarcar ciertas temáticas, sí es importante explicarle ciertos cambios que sus hijos están teniendo y cómo abordarlos, porque en algunos casos los niños con síndrome de Down tienen tienen poca inhibición, tienen poca flexibilidad, entonces les va a costar como este comportamiento social adecuado y seguro. Por lo tanto, también hay que abarcar a la familia porque ellos van a ser los principales cuidadores, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva lo hemos abarcado y ha dado súper buenos resultados porque se toma conciencia y también obviamente le da la oportunidad a los papás de poder contar un poco su experiencia y no sentirse tan solo en este mundo de pucha, mi hijo está haciendo algo que no sé si es adecuado o no. Y sí, hay que conversarlo porque también son niños que pasan por periodos de adolescencia, de crecimiento, que van desarrollándose en diferentes etapas como todo ser humano. Y como todo ser humano hay que abarcar esas etapas porque obviamente nadie nace sabiendo y hay que ir guiándolos porque son niños. Exacto. Y la etapa de la adolescencia, créeme que es difícil. Yo lo estoy viviendo y Sí. es complicadísima. A mí, Entonces, a mí en no mi experiencia me pasó con dos adolescentes, que tengo uno que es hombre, niño, y ¿ya? bueno, adolescente, ya, chico, adolescente como full en la edad del pavo. Llegaba cabizbajo, le daba sueño, bostezaba, se apoyaba así, de repente estábamos hablando de una cosa y me cambiaba el tópico y me decían, ah, ya, perdón, ya, sí, y volvía. Entonces, como que típico adolescente. Y había otra niña que el año pasado empezó a tener unas conductas como media extrañas que yo no había visto. Por ejemplo, se quedaba callada y se ponía en un rincón y no me tomaba en cuenta. Y yo la movía, le hablaba suave, trataba de llamar su atención y no pasaba nada, y no pasaba nada, no pasaba nada. Fue tanto un día que llamé a la mamá y le dije, oye, ¿sabes qué pasa esto? No sé qué está pasando.
y ella se quedó sola con la mamá en la sala, mientras yo les di el espacio para que conversaran, y bueno, tuvimos que terminar la sesión porque definitivamente no quiso cooperar. Y a la otra semana, la mamá me conversó que ella efectivamente ese día estaba con su periodo. Y eso ya representó un cambio emocional y hormonal, por supuesto, que hacía que ella tuviera una disposición diferente a trabajar. Entonces, de ahí en adelante, yo vi que cuando ocurrían estas conductas, yo le preguntaba a la mamá si podía hacer por esto o por otra cosa, y me decía que sí, que podía hacer por eso. Entonces, son adolescentes, como cualquier otro. Exacto. Hay que tener esas consideraciones al momento de hacer la terapia. Sí, Hay que entenderlo. Son niños, son chicos, adolescentes, están viviendo todo un cambio, lo que dices tú, hormonal, imagínate. Así sí. que se Yo creo que entiende. eso también es súper importante uno como terapeuta de estos chicos, es ser uno consciente primero que todo y hacer consciente a la familia de que son niños como cualquier otro. Por lo tanto, hay que criarlos, hay que retarlos si se portan mal, hay que apoyarlos si les pasa algo, hay que hablar de ciertas cosas, no hay temas tabú, porque o si no, no van a tener todas las herramientas necesarias que necesita cualquier ser humano para desarrollarse. Así es. Así es, Seba. Eh, Acá preguntan de nuevo con respecto un poco a los colegios. Preguntan criterios a considerar para sugerir una escuela especial o regular. Difícil pregunta porque no conozco todas las escuelas, por lo tanto no podría decirte, por ejemplo, que todos los profesionales estén bien capacitados. Yo no sé eso. Sin embargo, es súper bueno conversar con los equipos profesionales de los colegios, sea colegio PIE, sea escuela especial, porque ahí uno también se va dando cuenta de las condiciones en que ocurre la enseñanza en esa escuela o en ese colegio, y finalmente la visión que tienen del trabajo los equipos PIE, porque independiente de lo que el colegio o el proyecto PIE plantee en su misión y en su visión, los equipos de repente tienen, debido a la población que abarcan, tienen otras visiones que son súper atingentes. Entonces de repente ahí también uno lograr conversar con ellos, porque ellos van a ser los que van a terminar trabajando ya sea con tu hijo o con tu usuario. Entonces ahí uno también lograr meterse y ver cómo es el colegio, ver cómo son los equipos, y si se adecúan a lo que uno espera o a lo que uno necesita que el niño que está viendo aprenda. Me parece súper bien, de hecho, ver un poco más el objetivo del colegio, de la escuela, más que una o la otra. Mm. Sí, exactamente. Encasillar a todas las escuelas especiales que solo porque son escuelas especiales van a trabajar todos iguales, o todos los colegios PIE solo por ser colegios PIE van a trabajar todos iguales, no es tan así. Va a depender de muchos factores y hay que conocerlos, porque finalmente es donde va a ir a dar este usuario. Entonces, no puedo llegar y recomendar un colegio o recomendar un ambiente si ni siquiera he estado adentro de ese ambiente, al menos conociéndolo. Entonces, es importante hacer esa como primer acercamiento. Oye, Seba, ya estamos en el tiempo. Te queremos agradecer la disposición que tuviste. Nos encantan estos conversatorios porque salen esporádicos, así como naturalmente los temas, las preguntas, las inquietudes de la gente. Y te deseamos toda la suerte para este viernes, que sabemos que ahí vas a, a explayarte más en lo que es la intervención, que es lo que a muchos nos interesa. Así que te dejamos cordialmente invitado a cualquier otro conversatorio que quieras tener con nosotras. ¿Ya? Chicas, Muchas gracias. Y invitamos a todos los que están escuchando este conversatorio a que se informen y puedan participar de tu curso. Y además a no decaer, ¿ya? Porque ahí habían algunos comentarios que tenían y apuntaban un poco al tema de la inclusión, ¿cierto? La idea es que sigamos trabajando en conjunto, sigamos todos remando, ¿cierto? Para que se logre la inclusión en Chile y logremos, ¿cierto? Un trabajo más efectivo y funcional. Así que muchas gracias, Sebastián. Sí, yo feliz de haber participado. Gracias a ustedes por haberme invitado.
cuando quieran podemos hacer algún otro conversatorio. Me parecen súper entretenidas estas instancias porque uno también escucha a la gente y se retroalimenta de eso. Lo que tú decías del tema de la inclusión, sí, por supuesto, no bajemos los brazos, hay harto que aprender, hay harto que ver. Si aprendemos cómo funcionan las cosas, si aprendemos qué cosas necesitan estas poblaciones, ya sea síndrome de Down, ya sea trastorno del espectro autista, ya sea cualquier otra población, podemos lograr entender qué cambios necesitamos para el medio para que realmente funcione la inclusión. Así que no bajar los brazos. Y el viernes los espero, yo feliz de recibirlos. Espero hacer una charla muy entretenida con muchos tips, que es lo que finalmente creo que es lo que más puedo aportar. Así que los espero para que nos veamos el viernes. Gracias. Muchas gracias. La gente también está súper agradecida por esta instancia y los dejamos invitados para próximas ocasiones. Y quedan cupos, porque están preguntando si acaso quedan cupos, manden un correo, ¿cierto?, pidiendo información a ciclan.ltda@gmail.com, también lo vamos a publicar acá en los comentarios, así que los esperamos. Gracias. Chao, Muchas gracias. Gracias, Eva.